Sí, ya lo tengo. ¿Sabes qué? A la posición de stop. ¿Qué pasa? Hola, buenas noches. Quisiera confirmar si me escuchan bien. Buenas noches, sí se les Buenas escucha. noches, sí se le escucha. Buenas noches, sí. Buenas Sí, se noches. escucha. Buenas noches, sí escucho. Ahorita vamos a empezar la clase. Gracias por la espera. Ok. Ahorita voy a proyectar mi pantalla. Sí. Bueno, eh, la semana pasada pues estuvieron con el licenciado Ever. Como les comenté para la primer clase, nosotros nos vamos a ir turnando un martes cada uno, con el objetivo pues de que primero no tengan como que sea siempre el mismo catedrático, ¿verdad? Que sea un poquito variada la clase, que sean diferentes personas. Y pues pues también son temas que pues con el licenciado Ever hemos planeado con el objetivo de que ustedes vayan viendo el tema de los impuestos. Ahorita que les comparta la pantalla, agradezco que me puedan confirmar si la pueden ver. Sí se puede ver. Perfecto. Yo se logra ver. Entonces, hace se 15 puede ver. días, gracias, nos habíamos quedado con el tema de los principios constitucionales, que esos los terminamos de ver ese día. Entonces, ahora vamos a empezar con el tema de funciones que tiene la administración tributaria. ¿Y por qué es que vamos a entrar un poquito a esto? Vamos a tratar de entender cuáles son algunas de las funciones que tiene SAT y algunas de las obligaciones, digamos, que nosotros como contribuyentes tenemos que cumplir más bien, ¿verdad? Y por qué es de que también la administración tributaria nos solicita por ejemplo, alguna información o el cumplimiento, digamos, del uso de algunas herramientas, es porque hay leyes que le permiten a la administración tributaria el poder buscar los medios para fiscalizar
a todos los contribuyentes. Entonces, la administración tributaria, pues el Código Tributario y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues otorga a la SAT el ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria y la recaudación. O sea, ellos tienen que ver el control, fiscalización de todos los tributos, buscando siempre el cumplimiento tanto de los tributos locales como el tema del comercio exterior, que al final aquí es donde entra el tema de lo que son las exportaciones, importaciones, que ellos tienen que estarlo controlando con el objetivo también de que se cumpla con el pago de los impuestos respectivos. También tiene a su cargo, ¿verdad?, el administrar el sistema aduanero. Hay distintas leyes, el Cauca, Recauca, que son leyes que le permiten a la administración tributaria el poder velar por el cumplimiento del sistema aduanero. Hay distintas declaraciones con las cuales nosotros como contribuyentes podemos ingresar mercadería y exportar también a la vez. Y por ejemplo, los FIDUCA, que son otras declaraciones, que estas es un convenio que está entre El Salvador, Honduras y Guatemala, que incluso las FIDUCAs vienen a ser como un reemplazo de las facturas. Entonces, todo este tema de estas pólizas de importación vienen inmersas en este control que tiene que ejercer la administración tributaria respecto al sistema aduanero. La administración tributaria pues tiene un área específica que se dedica a velar el cumplimiento de este movimiento de ingreso y salidas de mercaderías al país. Organizar y administrar la recaudación, pues ahí sí que ellos pues tienen la función de velar porque, digamos, su propio equipo esté buscando la recaudación de los impuestos, el cobro, el poder fiscalizar adecuadamente con el objetivo pues de cumplir con la recaudación, porque al final el objetivo que tiene la SAT es poder cobrar los impuestos para que también nosotros como país podamos subsistir, porque al final el objetivo, pues, de que estos impuestos los tenga el Estado, ustedes saben que es para velar por algunas necesidades que tenemos que tener la sociedad. Por ejemplo, el tema de seguridad, educación, salud, pues es parte de las funciones, del uso, digamos, del dinero que la administración tributaria recauda. Mantener controles de los registros, promover y ejecutar acciones administrativas. Ahí nos vamos también al uso de distintas formas que la administración tributaria busca para poder recaudar impuestos. Y en el anterior también hacía mención de promover acciones judiciales. Aquí pues, si en algún momento pues la SAT identifica que no se cumplió con el pago de algún tributo, tiene dentro de sus funciones el poder ya demandar al contribuyente para que éste pague los impuestos, que en una clase más adelante vamos a ver un poquito la estructura de un proceso administrativo y judicial. El sancionar al sujeto pasivo, o sea, a los contribuyentes con base en el Código Tributario y las leyes que estén vinculadas. Esto con el objetivo, pues, de que se vele por el cumplimiento de los impuestos y si en caso no, pues, tienen que ser sancionados. Así que las multas lo que se busca es de que el contribuyente evite el dejar de pagar los impuestos, ¿verdad? Presentar denuncia, provocar la persecución penal, lo mismo, al final, ante la evasión fiscal que ha existido, pues en Guatemala, pues la administración tributaria tiene entre sus funciones el poder hacer esa persecución con el objetivo de que se paguen adecuadamente los impuestos. Establecer, operar los procedimientos y sistemas, ¿verdad?, que faciliten al contribuyente el pago de los impuestos. Ustedes se han dado cuenta, pues, de que a lo largo, pues, del tiempo, ¿verdad? La administración tributaria ha buscado cómo va modificando sus herramientas electrónicas con el objetivo de facilitar al contribuyente el pagar sus impuestos. Por ejemplo, antes, digamos, cuando ustedes emitían constancias de retención, tenían que emitir una por una. Poco a poco ya la administración tributaria facilitó de que hacer como una carga masiva por medio de un Excel. Y actualmente, si se dan cuenta, los sistemas ya les permiten seleccionar todas las facturas electrónicas y emitir de forma masiva, sin necesidad de cargar un archivo, las constancias de retención. Esto estoy hablando de retenciones de IVA e ISR. Por el momento, pues ustedes saben de que por las modificaciones que actualmente está haciendo la administración tributaria, pues nos está generando algunos problemas tecnológicos, ¿verdad? Pero es parte del proceso del avance, ¿verdad? Al final, el tener que crecer
y adaptarnos a la tecnología. Siempre en el camino hay momentos en donde tal vez tenemos problemas, ¿verdad? Pero lo que se busca al final es de que podamos, que bueno, digan que la SAT pueda apoyar a los contribuyentes a pagar sus impuestos. Em, Realizar con plenas facultades los medios y procedimientos legales, técnicos y análisis que estime convenientes. Aquí también nos vamos un poquito al tema de los criterios que tiene la administración tributaria también con el objetivo de ver si hay algunas lagunas de ley, ¿verdad? Cómo es de que la SAT lo interpreta para que poder orientar en algún punto al contribuyente o poder tal vez tener una forma de decir, bueno, aquí no es claro, entonces la SAT puede tener una postura con el objetivo de poder realizar el cálculo de una forma adecuada, corte al criterio que ellos tienen. En otra clase vamos a hablar un poquito de los criterios que tiene la administración tributaria, porque al final los criterios puede ser algo que la SAT interprete, pero nosotros como contribuyentes, si la ley no es clara, también podemos establecer con base a lo que dictaminan las leyes, nuestro propio criterio que también puede llegar a ser defendible. Establecer normas internas para velar por el cumplimiento de leyes. Ahí sí que la SAT, pues ellos buscan dentro de su equipo de trabajo el poder buscar, el poder establecer algunas normas con el objetivo de que sus mismos encargados pues puedan fiscalizar adecuadamente, asesorar al Estado en materia tributaria y política fiscal, pues la SAT puede apoyar en velar con algunas reformas fiscales que se puedan llegar a realizar, el opinar también sobre los efectos fiscales y procedencia de de incentivos, exenciones, deducciones, entonces la concesión. Entonces, todo esto también la administración tributaria viene a ser como un pequeño asesor para el caso del Estado. Solicitar la colaboración de otras entidades del Estado, ya sean entidades descentralizadas, autónomas. Esto al final una forma de trabajar en conjunto con algunas entidades del Estado para poder velar con el cumplimiento de los impuestos. Un ejemplo que les puedo dar es el tema del IX. Al final, la SAT puede venir y cruzar información con el IX con el objetivo de ver que efectivamente todos los sueldos que ustedes reportan están siendo reportados también ante la administración tributaria. También cruza información con los bancos, ¿verdad? Para ver el tema de que no exista lavado de dinero y que efectivamente todas las salidas de dinero que tenga el contribuyente estén respectivamente documentadas y para poder velar por la deducibilidad de los gastos y pues que no exista alguna evasión fiscal. El promover y celebrar tratados y convenios internacionales. Esto al final es para el tema de materia aduanal, ¿verdad? Que lo que se busca es hacer convenios con otros estados y poder buscar facilidad, ¿verdad? De poder ver el tema de velar por el cumplimiento de las aduanas, ¿verdad? Planificar y formular, dirigir y ejecutar, digamos, el controles de gestión. También es parte de las funciones que tiene la administración tributaria. Administrar sus recursos humanos, ahí sí que la SAT, pues el personal que considere necesario para poder cumplir con la fiscalización, pues ellos es parte de sus funciones del poder estimar qué cantidad de personas necesitan, ¿verdad? Al final puede ser que para un cliente o para un contribuyente necesiten solo un auditor, mientras que tal vez para una empresa multinacional necesitan a 5, ¿verdad? Al final ellos tienen que ver cómo administran sus recursos para poder hacer una adecuada fiscalización. Establecer mecanismos de verificación de precios, origen de mercadería, denominación arancelaria. Esto también se da un poquito con el tema dando el ingreso de que digamos que queda fuera de Guatemala y que no se esté y que en realidad no quede aquí, ¿verdad? Que ustedes precios de transferencia, eso es lo que busca, ¿verdad? Que al final las ganancias no queden fuera de Guate, sino que queden dentro del territorio guatemalteco y por eso se tiene que velar por un precio que esté a nivel de mercado. La organización de la administración tributaria, pues está el directorio, el tribunal administrativo y aduanero, el superintendente y los intendentes. Bueno, aquí fue un poquito express solo para ganar un poco de tiempo por el atraso que tuvimos ahorita para el ingreso. Y ahorita nos vamos a ir con el tema de las obligaciones que tienen los contribuyentes.
Si tienen alguna duda, les voy a dejar el espacio para que ustedes puedan preguntar y sin pena, pues vamos a ir aclarando. Entonces, con el tema de las obligaciones que tienen los contribuyentes. Todo contribuyente tiene la obligación de presentar sus declaraciones. No pueden dejar de presentarlas. A veces se comete el error de que más se da con los pequeños contribuyentes que dicen, bueno, como ya no estoy vendiendo, ya no tengo ingresos y ya estoy trabajando en relación de dependencia, entonces ya no presento mis declaraciones. Y se ve más con los pequeños contribuyentes que por falta de conocimiento no saben que no pierden la obligación de presentar las declaraciones. Entonces, necesitan estar siempre presentándolas porque de lo contrario les van a imponer una multa formal por no presentar las declaraciones aunque no tengan valor. Entonces, esa es una obligación que tenemos los contribuyentes. También el mantener un domicilio fiscal. Con esto el domicilio fiscal es súper importante que podamos analizar cuál puede ser nuestro domicilio fiscal. En algunos casos se da que en vez de tener como que una oficina administrativa como domicilio fiscal, hay contribuyentes que cometen el error de dejar de domicilio fiscal alguna bodega. Y en la bodega quien está ahí puede ser que sea algún policía, tal vez alguien que esté solo apoyando a ir a hacer limpieza a la bodega y no son las personas idóneas para poder atender algún requerimiento que mande la administración tributaria. Entonces, siempre que se elija el domicilio fiscal, se tiene que analizar si va a estar la persona adecuada para poder recibir los requerimientos de información. ¿Y por qué? Porque si no los reciben o no dan aviso de la recepción de los mismos, entonces allí vamos a incumplir con las fechas. Ahí estaba viendo que Ingrid nos está pidiendo la asistencia. La asistencia la vamos a proporcionar al final de la clase. Atender citaciones, al final también la administración tributaria nos puede llegar a citar, ¿verdad? Con el objetivo de ver algún tema de algún ajuste o poder ver algo que nos hayan solicitado. Entonces debemos de cumplir con la entrega tenemos de cumplir, perdón, con la asistencia a las citas que nos haga la administración tributaria. Michelle, ¿cuál es tu consulta? Buenas noches, licenciada. Disculpe con una molestia. Yo tengo duda ahí donde dice mantener en su domicilio fiscal. Era lo que usted decía que tienen que tener un lugar adecuado, ¿verdad? Y si al Exacto. momento de que no tienen un lugar adecuado, a eso le pueden poner una multa o algo así a la empresa. Miren, al final, si ustedes tienen como domicilio fiscal una bodega llena de tierra y polvo, ese es el domicilio fiscal. Lo que ustedes tienen que velar es de que sí esté en el domicilio alguien que pueda recibir las notificaciones de SAT. Muchos contribuyentes tienen la mala práctica que las oficinas administrativas, por ejemplo, están en zona 10 y una bodega que tal vez está en la Petapa, esa es la que ponen de domicilio fiscal. Entonces, no los van a multar por eso. La multa va a ser que sigamos, llega el notificador de SAT a la bodega de la Petapa y lo recibe un policía, pero el policía no sabe que hay que responder a la brevedad el tema del requerimiento de información y resulta que lo entrega hasta las 2 semanas que llega tal vez uno de los vendedores a la bodega. Incumplimos entonces con la entrega del requerimiento. Entonces, ahí sí nos van a multar. Vamos a ver más adelante el tema de las multas. Entonces, ese es el riesgo, pero que ustedes tengan un domicilio que no sea adecuado físicamente, por eso no los van a multar. La multa va a ser porque ustedes no tengan alguien que pueda recibirlo. Adicional también, que pongan de domicilio fiscal un lugar que no les pertenece, que ustedes nunca van a estar ahí sí los van a multar, porque en realidad llega la SAT y va a preguntar, ¿está fulanito aquí? Que digo, no, mire, fíjese que hace 5 años que ya no vive aquí. Ahí también nos van a multar porque usted no actualizó información. Pero porque no sea, o sea físicamente idóneo, digamos, por eso no lo van a multar. Gracias. Ok. Vamos a ver. El tema de suministrar información a la administración tributaria también, o sea, al final tenemos que cumplir con la entrega de información que nos solicite la administración tributaria.
por medio de un requerimiento de información. O sea, la SAT tiene que darles el requerimiento para que ustedes entreguen la información y respaldar todas las operaciones. Toda operación que realice la compañía tiene que estar debidamente documentada. Entonces, ahora retomamos el tema de las notificaciones. Las notificaciones pues van a servir más bien para la administración tributaria para hacer citaciones de comunicación y estas van a ser por ahí sí que escritas o por otro medio idóneo que diga la administración tributaria que tendría que ser por medio electrónico. Estas pues tienen que ser personales y si ustedes autorizan ese otro medio idóneo, entonces la notificación escrita que puede ser reemplazada por una de correo electrónico. ¿Y a qué nos refiero con esto? Si usted ya recibe una notificación escrita, esa tiene un plazo fijo para responderla y sí o sí usted tiene que responder en la fecha que le digan. De lo contrario, pues se puede interpretar de que usted no quiere dar la información y le van a imponer la sanción de resistencia a la acción fiscalizadora que lo vamos a ver más adelante. Mientras que si usted lo recibe por correo electrónico no es el medio idóneo. ¿Por qué? Porque no lo regula así el Código Tributario. Entonces usted bien podría decir, miren, no voy a recibir el requerimiento de información porque usted me lo está mandando por correo, pero no nos podemos poner a pelear con la administración tributaria ustedes. Entonces, si nos lo mandan por correo, la ventaja es que podemos llegar a negociar los tiempos. ¿Por qué? Porque al final si les dice, mire, necesito los libros de compras y ventas del año 2021 completos, foliados, entonces, y de repente usted está en proceso de cierre fiscal, como no se lo compartió por medio de un requerimiento personal, puede llegar a decirle a la SAT, mire, disculpe, estamos en proceso de esto, le puedo entregar un semestre y la otra semana le entrego el siguiente. Entonces van a llegar a ser, solo que de verdad sea un auditor que no lo acepte, pero la mayoría lo acepta porque obviamente es por medio de correo electrónico, entonces les permite como tomar esa holgura de tiempo. Porque al final, entonces, esa es la ventaja con el tema de los requerimientos electrónicos, que se puede llegar a negociar el tema de los tiempos o la cantidad de entrega de información. Pero si es escrito, no podemos negociar tiempos, no podemos negociar información a medias. Tenemos que cumplirla. Entonces, las notificaciones escritas, que son al final las que les van a ir a entregar a su domicilio fiscal, van a ser cuando les determinen tributos, cuando les determinen ajustes, que todo esto va a surgir a raíz de una auditoría por parte de la Administración Tributaria, cuando les denieguen algún recurso, que esto ya va a ser cuando ustedes estén en un proceso de defensa, cuando les impongan sanciones, cuando les denieguen una apertura de prueba, también eso es parte de un proceso de defensa, y las que fijan plazos, que aquí van a ser entonces los requerimientos de información. Las notificaciones al final, el mismo Código Tributario establece que el notificador va a llegar a su domicilio fiscal y se lo tiene que entregar a la persona que esté ahí. O sea, al final no van a creer de que si llegan unas oficinas administrativas y el policía es el que está en la entrada, de una vez a él se lo van a entregar, no, sino que van a preguntarle a él quién le puede recibir el requerimiento de información y ya pues el de seguridad va a decir, mire, pase, en recepción lo van a atender o mire, permítame, voy a hablar con tal persona para ver con quién lo pueden abocar, pero así tendría que ser. Pero como les digo, si usted llega como domicilio fiscal a una bodega y solo está alguien de seguridad o alguien de limpieza y no les explica a esas personas qué hacer en esa situación, ellos no van a querer colaborar. ¿Y por qué? Porque lo que sucede es de que cuando usted reciba una cédula de notificación, a usted le van a pedir su DPI y usted tiene que entregar el DPI porque usted es quien está recibiendo la cédula de notificación. Y si, por ejemplo, estas personas que están ahí dicen, no, discúlpenme, a mí no me dijeron que yo podía recibir esto y yo tengo que firmar de recibido, entonces no la voy a aceptar. ¿Qué va a pasar? Va a llegar el notificador y lo va a pegar en la puerta. Y eso mismo dice el Código Tributario, de que si en caso no hay quien la recibe o se niegan a recibirla, dice que la va a fijar en la puerta, o sea, media vez la pega en la puerta, se da por hecho que la notificación se entregó. Y es por eso que les digo que tiene que haber alguien que conozca, por lo menos que sepa que al recibirla se la tiene que entregar al contador, se la tiene que entregar al director financiero, pero sí tiene que haber alguien que pueda
entender para qué lo están recibiendo. O lo que pasa es que a veces vienen y ponen de repente domicilio fiscal alguna su casita que tienen tal vez en Petén y toda la administración está aquí en Guatemala. Y a esa casita la usan solo fines de semana para pasear. Va a llegar la administración tributaria directamente a Petén, va a tocar las puertas del domicilio, nadie le va a abrir y le van a pegar, perdón, la cédula de notificación en la puerta. Y se da por hecho que se entregó. Y entonces, ¿qué pasa? Usted llega al mes siguiente a pasear y va a ver la cédula de notificación y entonces usted no cumplió en la fecha. ¿Qué pasó ahorita en pandemia? Hoy les voy a contar ahí qué sucedió durante ese tiempo. Durante la pandemia, resulta de que ante la necesidad del resguardo de todos los guatemaltecos, el tema de evitar el contacto social, se recuerdan que surgió el tema del toque de queda. Entonces, a muchos empresarios no les traía cuenta a veces trabajar en las oficinas. ¿Por qué? Porque hasta las 4 de la mañana se podía salir y habían personas que no podían salir antes y que hay personas que vienen del interior a la capital a trabajar y ellos a veces salen a las 4 menos 20, a las 3:30. Entonces, al ponerles ese toque de queda a las 4 de la mañana era imposible que ellos llegaran a la hora de ingreso normal. Entonces tenían que, no llegaban a tiempo y encima de eso les decían el toque de queda para ingresar, dice que se empezaba a las 4 de la tarde, no podían dejar que estas personas se retiraran a las 3, 3:30, más si eran en el interior tenían que irse mucho más temprano, entonces las personas hacían el gran viaje para estar 2, 3 horas nada más. Entonces, obviamente para los empresarios no era rentable trabajar de esta forma. Entonces, ¿por qué optaron? Por el teletrabajo o el home office, ¿verdad? ¿Qué es lo que se sucedió? Entonces, ante este método de trabajo, dejaban solos los domicilios fiscales, ¿verdad? Que son las oficinas administrativas. Casualmente, durante ese tiempo, la administración tributaria aprovechó para ir a notificar a algunos contribuyentes y como no había nadie, fue a pegar las cédulas de notificación. Para ese caso específico, donde fueron circunstancias de la naturaleza en donde tuvieron que sacar ahí sí que a los empleados, ahí en ese caso en específico se pudieron defender los contribuyentes para que no cayeran en la sanción de resistencia a la acción fiscalizadora. Porque no fue que no hayan querido contestar, no fue que no tuvieran un domicilio adecuado o que no tuvieran a la persona idónea para recibirlo, sino que fue ante la necesidad del encierro que tuvimos que tener, que no había nadie para recibir las notificaciones. Entonces se pudieron defender porque obviamente se salía de las manos. Pero este fue un caso especial, fue excepcional porque al final no es del día a día que de repente no pueda haber nadie en las oficinas. Entonces, por ejemplo, ahora, actualmente, muchos empresarios siguieron trabajando con el tema de teletrabajo, pero no pudieron descartar dejar vacío el domicilio fiscal. Siempre tiene que haber alguien de recepción, alguien de seguridad, alguien del área administrativa, que aunque sea se estén turnando una vez a la semana, porque alguien tiene que estar para atender ante cualquier visita a la administración tributaria. Esto se los voy a cargar a cuando les cargue los resúmenes para que ustedes puedan ver algunos ejemplos de cédulas de notificación. Entonces, aquí ustedes ven en la pantalla como un pequeño ejemplo, digamos, de un ajuste que puede llegar a imponer la administración tributaria. Ustedes ven en el primer cuadro que ustedes determinaron un impuesto sobre la renta de 132,000 quetzales, mientras que la SAT al validar la información resulta que identifica que el tema de rentas y ganancias de capital, tal vez hubo ahí una variación, entonces ahí le está diciendo que usted tiene que pagar 151,000 quetzales. Entonces aquí hay una variación. ¿Qué es lo que está pasando? Si ustedes se dan cuenta en ambos cuadros, llegamos siempre al mismo total de ingresos, pero donde tenemos las variaciones sobre las rentas de capital e ingresos no afectos. Quienes tienen algún conocimiento del impuesto a la renta, cuando nosotros determinamos el ISR bajo la categoría de actividades lucrativas, tenemos que quitarle
las rentas de capital, los ingresos no afectos y los ingresos exentos, porque esos ya no tienen que tributar o ya tributaron en otra categoría de renta, entonces no tiene que formar parte de nuestros ingresos de actividades lucrativas. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Cuando llega a un auditor de SAT y les dice, miren, le estoy ajustando por esto y lo otro, ustedes tienen que poder demostrar por qué no aplica el ajuste. En el ejemplo que les estoy mostrando es porque al final teníamos identificado que las rentas de capital pues ya tributaron y los ingresos no afectos surgen en el exterior, entonces no tienen que pagar impuesto a la renta. Entonces ahí ustedes defienden que no procede el ajuste. Pero así es como ustedes tienen que poder tener identificado todos los cálculos de todos los impuestos para cuando lo lleguen a ajustar ustedes puedan defender la postura que tomaron al momento que ustedes hicieron el cálculo de los impuestos. Al final ustedes tienen que tener el sustento legal, la documentación de soporte, las integraciones para que ustedes puedan defenderse ante cualquier auditoría de la administración tributaria. Este es otro segundo ejemplo, digamos. Aquí el caso se da pues de que la administración tributaria les está ajustando y corresponde a que identificó la SAT, digamos, que ustedes tenían una provisión de inventarios. La ley de actualización tributaria en el libro 1 que nos habla del impuesto a la renta no nos permite hacer provisiones. Da solo algunas específicas, como por ejemplo el tema de prestaciones laborales o el tema de hacer una estimación de cuentas incobrables, pero no me permite hacer una provisión de otros gastos. Entonces aquí la SAT, por ejemplo, identifica que hay una provisión de inventarios, entonces ahí les incrementa el gasto de los no deducibles, o sea, les dicen, miren, estos 200,000 es una provisión y una provisión, por ende, no tiene documentación de soporte, entonces no lo puede aprovechar. Y aquí, pues, obviamente la SAT tiene el sustento legal por el cual le está imponiendo usted el ajuste y pues ahí, pues, obviamente, si de verdad no tiene usted cómo defenderse porque efectivamente no está cumpliendo con la ley, tiene que pagar los impuestos correspondientes y la multa, intereses y mora. Ok, aquí tenemos un tercer ejemplo en donde las bases son exactamente iguales, entonces no tendríamos ninguna variación con algún ajuste que nos imponga la administración tributaria. ¿Tienen dudas hasta ahorita? Bueno, y si no tienen, entonces continuamos. Vamos a ver ahí. Ok. El Leo, ¿cuál es su consulta? Buenas noches. Mi duda era en esos ajustes. ¿Hay algún procedimiento para, digámoslo así, justificarlos ante la SAT? Donde Sí. yo me imagino que debe tener base legal, como para saber uno qué hacer y cuántas veces puede impugnar o algo así. Sí, eso lo vamos a ver en una Solamente clase eso más sería amable. adelante, pero digamos de forma general, todo inicia con una auditoría por parte de la administración tributaria. O sea, llega el requerimiento de información, la SAT audita y en ese periodo de auditoría es donde ellos pueden determinar si hay un ajuste o no. Termina la auditoría, entregan un acta, en el acta pues usted valida por qué lo están ajustando y llegamos a un proceso de negociación, digamos, si usted acepta o no el ajuste y si usted acepta, digamos, si usted no lo quiere aceptar, entonces ya nos vamos al proceso administrativo, en donde la SAT le va a notificar a usted una audiencia, entonces usted tiene que responder la audiencia con sus pruebas para decir que no procede. Después viene una apertura de pruebas, el recurso revocatoria, perdón. Ahorita se lo estoy diciendo así rapidito porque vamos a tener una clase completa para ver eso. Pero si hay un procedimiento, o sea, al final todo inicia con un requerimiento de SAT y auditoría SAT y entonces en ese proceso de notificación de audiencia y que usted se puede ir defendiendo, es donde usted puede decirle a la SAT, mire, no procede el ajuste, pero sí tiene que pasar por todo ese proceso. Para la clase que lo vamos a ver, vamos a ir viendo cómo
¿En qué tiempo, digamos, usted puede responder? Por ejemplo, una notificación de audiencia, usted tiene 30 días hábiles para responderle a la SAT el por qué usted no está aceptando el ajuste y demostrar con pruebas por qué es de que su cálculo es el correcto. Entonces, como les digo, sí tenemos como el proceso y está regulado en el Código Tributario respecto al proceso administrativo. Y si no se gana, digamos, el proceso administrativo, ya nos vamos al proceso judicial, que ahí ya son otras normativas legales que nos ayudan a poder defendernos ante un juez, ¿verdad? Y a un abogado, pues nos tiene que poder apoyar para poder defender nuestro criterio, digamos, nuestro cálculo que nosotros consideramos que es el correcto. Disculpe que se lo dije así muy, muy resumido, pero es que es bien largo el proceso, pero vamos a tener una clase completa para poderlo ver. Pero no sé si por lo Gracias. menos le aclaré un poquito ahí, porque sí es bien amplio ese tema. Gracias. Ok, ahí pues estaba viendo una pregunta de Anita Cepeda en el chat respecto a las rentas exentas y de capital. Vamos a tener clases específicas del tema del impuesto a la renta, pero una renta de capital, digamos, de forma general, el impuesto a la renta tiene 3 categorías de renta: rentas de trabajo, rentas de capital y rentas de actividades lucrativas. Entonces, cada renta tributa bajo esa categoría. Entonces, no podemos hacer doble tributación de pagar una misma renta en otra categoría y por eso es que se excluyen. Y en el tema de las rentas exentas, son rentas específicas donde hay ciertas leyes que les otorga su exención. Por ejemplo, el tema de los bonos del tesoro, en una de las leyes del presupuesto del gobierno, otorgó la exención del pago de impuestos vinculados a quienes adquirieran esos bonos del tesoro. Entonces, ahí hubo una ley específica para poder otorgar la exención. Y las rentas no afectas son las que no se generan, las que se generan fuera del territorio guatemalteco. Igual vamos a ver una clase específica de impuesto a la renta. Creo que de ISR creo que son como 3. Bueno, ahora evaluación de tiempos para presentar los impuestos. Aquí pues es importante que nosotros siempre evaluemos los tiempos y qué es lo que vamos a confirmar con el objetivo de que podamos presentar los impuestos de forma adecuada y oportuna. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener el conocimiento de qué impuestos son a los que va a estar afecto nuestro cliente o nuestra propia compañía, o si en caso nos vamos a las canchas de la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, conocer a qué está afecto el contribuyente. Entonces, si ustedes me escuchan así como que a veces cruzo el término cliente y contribuyente, solo para quienes no son contadores o auditores o no tengan conocimiento en temas fiscales, el contribuyente es pues el sujeto pasivo que tiene que pagar los impuestos, que al final, si uno lo ve desde el lado de la administración tributaria, todos somos contribuyentes, los que pagamos los impuestos. Ahora, si lo vemos del lado de una firma, a quienes nosotros ayudamos o auditamos son clientes. Entonces, disculpen si a veces cruzo los términos, pero al final, tanto el término cliente o contribuyente tienen que pagar impuestos. Con el tema entonces ahora del listado de impuestos a vencer, nosotros tenemos que conocer si tenemos a nuestro cliente, o sea, si nosotros somos los auditores y si no, pues si nosotros vamos a auditar del lado de la SAT a los contribuyentes, ¿a qué impuestos está afecto este contribuyente? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a validar por medio del RTU de la compañía. El RTU es como que el registro tributario unificado, en donde ustedes pueden descargarlo directamente desde la página de la administración tributaria y ahí le va a dar el listado de impuestos a los cuales se encuentra afecto el contribuyente y el régimen del impuesto a la renta al cual está registrado ante la SAT. También le da otra información, como por ejemplo, si en caso está en el régimen de utilidades del impuesto a la renta, pues ahí tiene que pagar ISO. Entonces también ahí está qué método de acreditamiento tiene, o si es pequeño contribuyente, o por ejemplo una persona individual que presta servicios en relación de dependencia, pero también tiene la oportunidad de repente de vender algún producto y está como pequeño contribuyente, en el RTU le va a aparecer que es pequeño contribuyente y que también tributa bajo la figura de relación de dependencia. Toda esa información se encuentra en el RTU. También aparece, digamos, cuando es una sociedad,
quién es el representante legal, quién es el contador de la compañía. Y ya cuando ustedes, digamos, eso es directamente desde la página de SAT, que es como que los accesos libres. Ahora, ya cuando ustedes quieren ver como algunos detalles más específicos, en su usuario de la página de SAT, perdón, pueden ingresar y descargar el RTU y ahí ya les va a dar algunos temas como el domicilio fiscal, creo que también les da ya más a detalle si están afectos al pago del impuesto de circulación. ¿Qué significa eso? Que son dueños de vehículos, ¿verdad? Que si no estoy mal, en el RTU que descargan desde el acceso libre, no les aparece esa información. Entonces, partiendo de poder confirmar qué impuestos son a los que se encuentran afectos, ya podemos determinar cuáles son las fechas de vencimiento. ¿Por qué? Es importante conocer qué impuestos son para nosotros poder establecer cuándo es que vencen. La administración tributaria el primer día hábil de cada mes les coloca un calendario y ahí ustedes pueden validar cuándo es que vence cada impuesto. Sin embargo, si ustedes quieren programarse anticipadamente para cumplir con los impuestos, ustedes tienen que tener conocimiento de cuándo vence cada uno. Entonces, por ejemplo, el IVA vence el último día del mes siguiente. Por ejemplo, ahorita que estamos en marzo, el de marzo vence el 30 de abril. Y 30 de abril, solo vamos a revisar aquí cuándo va a caer. 30 de abril cae domingo. Entonces, por caer domingo, se va a correr un día. Va a ser para el 1 de mayo. Y vamos a ver, y ahí es donde tenemos que saber cuál es el juego de las fechas. El 1 de mayo es el Día de los Trabajadores, entonces se vuelve a correr. Entonces se corre un día más, entonces al final la fecha de vencimiento sería entonces el 2 de mayo. Y eso es lo importante cuando nosotros tenemos el conocimiento de cuándo vence cada impuesto, porque nosotros solitos podemos ir viendo nuestro calendario e ir planificando la preparación de los impuestos y programar entonces la fecha de pago, ¿verdad? La presentación para que sea de forma oportuna. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que conocer esas leyes fiscales para poder ustedes establecer o organizarse más bien con este tema de los tiempos. Entonces, evaluación de tiempo de preparación, todo impuesto lleva un proceso. Al final, ustedes tienen que estimar más o menos el tiempo que van a necesitar para poder revisar facturas, para hacer libros de compras y ventas, para hacer sus cálculos y no estarlo haciendo, digamos, pues ahorita, como estábamos hablando, el 2 de mayo vence el IVA, ¿verdad? No estarlo haciendo el 27, 28, y donde pueden llegar a correr riesgo de no presentarlo a tiempo. Hay que hacer una programación de revisión. Ustedes al final, aunque ustedes sean los contadores, programen revisar lo que se preparó. Una cosa es preparar y otra cosa es revisar. Entonces, al final, siempre traten de programar esa revisión para que ustedes puedan presentar sus impuestos a tiempo y la confirmación de la presentación. O sea, al final es muy importante que ustedes tomen esa tarea que aunque ya digamos ahorita a las 8 de la mañana yo presenté la declaración, que ustedes confirmen que efectivamente sí está presentada. Y pues ahí lo pueden hacer por medio de Claraguate o lo pueden hacer por medio siempre de su usuario en línea, digamos de su banca en línea, la administración tributaria, para confirmar que ahí les aparezcan las declaraciones presentadas. ¿Qué pasa a veces ustedes? Casi no se da, pero a veces sí, cuando ustedes presentan el mero día del vencimiento, surge problemas a veces con los bancos. Puede ser de que un mal teclazo o de repente un fallón de internet y ustedes no se percataron. De repente estaban cabal ahí pagando y perdieron el internet por unos 15 segundos, vieron que se congeló la página, pero siguió avanzando. A veces esas pequeñas pausas con la página del banco ocasionan de repente de que no llegue correctamente el pago. Y cuando ustedes revisan, resulta que la declaración no fue pagada. Entonces, por eso es importante que confirmen que efectivamente está presentada. Y pues aquí ustedes pueden ver en pantalla un ejemplo de cómo es que aparece el calendario de la administración tributaria. El calendario, pues ustedes van a ver de que les va a marcar, les va como a dejar sombreados cada día que vence impuestos y adicional le va a dar todo el listado de los impuestos que que van a vencer en ese mes. Entonces ustedes tienen también esa herramienta
Y pues el tema de poder ustedes validar la información. Hay una opción también por medio de la administración tributaria que ahora se llama verificador, si no estoy mal, ya no está, o bien si es autoliquidación, ustedes pueden confirmar que efectivamente ustedes hayan presentado la información y si no tengan otras declaraciones. Eso nos sirve mucho a los auditores. A veces cuando, digamos, si pedimos, miren, deme la última declaración, pero yo no tengo acceso, digamos, a su banca de la administración tributaria, por medio de autoliquidación yo puedo confirmar que efectivamente mi cliente me esté dando la última declaración que presentaron ante la administración tributaria. A veces se da mucho con el tema del impuesto a la renta, lo rectifican y en vez de darle la declaración rectificada, le dan la primera. Entonces, aquí en esta parte de autoliquidación de la administración tributaria, uno puede ingresar y validarlo. Entonces, entra, cabal, ahí dice autoliquidación, usted le da clic ahí, ingresa los datos del formulario que usted ya tiene y ahí le va a salir si este formulario tiene más rectificaciones. ¿Y a qué nos referimos con rectificar? Creo que esto, si no estoy mal, lo explicó el licenciado la semana pasada, que es que cuando usted presentó la declaración, se dio cuenta que no pues detalló algún dato o le faltó algo, entonces procede a volver a presentarla. Esa acción de volver a presentar la declaración es la rectificación. Y entonces esa rectificación les va a aparecer a ustedes en autoliquidación. Y pues también vamos a ver el tema de los omisos. Solo voy a responder ahí la pregunta, Paola. Buenas noches, Paola, ¿cuál es? licenciada. ¿Sí? Buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda. Es que fíjese que vi cuando pasó la diapositiva de obligaciones del contribuyente, decía presentar sus declaraciones, ¿verdad? Entonces, asumo yo que cuando uno dice presentar declaraciones es sobre los ingresos que obtiene, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Así es? No, depende del impuesto. Si al Ah, final, ajá, depende de cada impuesto, así va a ser el pago de que va a al final, es- si tiene ingresos, tiene que pagar impuestos, eso sí es sí, así. es que fíjese que yo tengo una duda con un pequeño contribuyente. Fíjese que él ingresó como pequeño contribuyente hace como 3 o 4 años por un grupo musical que él tiene, ¿verdad? Pero fíjese que en este año él tuvo la oportunidad de ingresar a ser CEO de una empresa de Estados Unidos. Entonces, esa empresa de Estados Unidos a él le paga con criptomonedas. Entonces, a la hora de ingresar las criptomonedas acá en Guatemala, hay una empresa que le hace el tipo de cambio y le ingresa a su cuenta bancaria ya en quetzales, ¿verdad? Entonces, no sé si por eso también tendrá que declarar. Sí saben que este tema de las criptomonedas, entendería yo que él está aquí en Guatemala y está prestando el servicio al exterior y le están Así pagando es. por criptomonedas. Entonces, eh, las criptomonedas no todos las manejan. Al final, como comentaba Paola, usted descarga una aplicación por el teléfono y esta aplicación tiene un convenio con algún banco de Guatemala en donde por medio de esta aplicación a usted le van a dar algún código para trasladar las criptomonedas y trasladarlas en quetzales y ya lo cobra. Algunos han dicho, eso no paga porque al final me están pagando por criptomonedas y es un servicio que yo estoy prestando al exterior. Pues miren, al final es un servicio que usted está prestando desde Guatemala, entonces sí está afecto al pago de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Para efectos del impuesto a la renta, eso está grabado, tiene que pagar impuesto. ¿Qué sucede cuando están con la figura de pequeño contribuyente? Bajo esta figura, se supone que como es una importación de servicios, la importación de servicios está exenta del pago del IVA específicamente. Entonces, algunos contribuyentes han tomado la postura de decir, pues está exento de IVA y yo como pequeño contribuyente no voy a tributar y no lo están declarando. Pero sí he escuchado casos en donde como no lo logran plasmar que efectivamente es importación porque no tienen contratos, porque no se está entregando un informe como tal, entonces sí los están ajustando. Entonces, una importación de servicios tiene que estar debidamente documentada para que se pueda defender. Que ha habido casos con el tema de la importación de servicios
que hay contribuyentes que han tenido que llegar a la necesidad de hasta grabar en CDs el servicio que están prestando. Por ejemplo, una asesoría así por medio de un Zoom o de alguna plataforma, la graban para demostrarle a la SAT, miren señores, yo desde Guatemala presté este servicio a Inglaterra, aquí está la grabación, fue una importación de servicios, por lo tanto, la importación está exenta. La ley no me regula, digamos, qué hacer con los pequeños contribuyentes. ¿Por qué? Porque al final, desde los pequeños contribuyentes les dicen, miren, si usted recibe facturas de pequeños contribuyentes, usted no les puede aprovechar el IVA, sino que el total de la factura que usted reciba es un costo, usted no puede aprovechar IVA. Entonces, desde ahí es donde entra un poquito el hecho de que como aquí hay una cierta laguna de qué hacer entonces cuando es una importación y es un pequeño contribuyente quien está prestando ese servicio. Conservadoramente, Paula, le diría yo, pague el IVA, porque al final, si él no puede demostrar que efectivamente es una importación y por la figura que tiene pequeño contribuyente, es probable que lo ajusten, porque tengo entendido que sí están ajustando. Si él de verdad logra tener contrato, logra demostrar de que efectivamente el servicio se está dando desde Guatemala al exterior, es probable que pueda defender la postura de que el servicio está exento porque la misma ley del IVA otorga exención a las importaciones. Entonces, le comparto mi punto de vista. Le puedo decir de que hay otros asesores fiscales de que tal vez van a estar a favor de la defensa de que es una importación y no paga IVA. Pero entonces le digo, el criterio conservador es que sí tendría que pagarlo. Bueno, fíjese que estaba viendo que supera el límite de 150,000 al año, entonces ahí sí se tendría que cambiar de régimen, ¿verdad, licenciada? Sí, ahí sí se cambia de régimen, ya se pasa al 12%, ya paga impuestos sobre la renta también. Entonces, en ese caso es un poquito más defendible porque usted va a facturar ese 12%, ¿verdad? Y ese 12% sabemos que sí se puede aprovechar. Entonces, ahí es donde, bueno, es una importación, pero lo mismo, tiene que documentar que efectivamente sí es una importación para que le valgan la exención. Muy bien. Y en cuanto a la cuenta bancaria, tendría que separar por los servicios, porque antes tiene su grupo musical todavía y luego ahora con estos servicios profesionales que está prestando, ¿verdad? Así es, a veces los contribuyentes tienden a mezclar las cuentas personales con las cuentas relacionadas con algún negocio. Es importante que separen, o sea, si al final tienen su negocio vinculado como pequeño contribuyente, que tenga otra cuenta, si tienen una específica para temas de relación de dependencia, que tengan una cuenta diferente. ¿Por qué? Porque ante alguna auditoría por parte de SAT pueda demostrar, mire, estos los recibí por X y motivo, estos están vinculados con este negocio. O sea, lo mejor es que se maneje distinta cuenta. Muy bien, fíjese que una última consultita con este mismo contribuyente. Fíjese que el papá de él tiene una asociación. Entonces, al pequeño contribuyente, al hijo, ¿verdad? Le depositan una donación para la asociación. No sé si estará bien ahí o cómo se manejaría ese término. No se prestan cuentas bancarias. O sea, al final, por mucho que sea su papá, no se prestan cuentas bancarias. Tiene que manejar cada uno su propia cuenta y no estarlas mezclando. Muy bien, muy bien. Gracias, licenciada. Con mucho gusto. Vamos a tratar, licenciada, chicos. Buenas noches. Perdone, solo siguiendo el tema de Paola, ¿cuál es el régimen que él tendría que cambiarse, el del 12%, pero cómo se llama? El régimen general. Ok. Aquí. Pero ahí tendría que tener inventario, ¿o no? Ya llevando contabilidad completa tiene que tener inventario, aunque sea servicios, tiene que tener inventario. Entonces se presenta el libro de inventarios a valor cero, porque como son servicios, o sea, pero sí por el régimen en el que ya lleva contabilidad completa, perdón, sí le van a pedir el libro de inventario. Y costos también. Costos no, porque es servicio. O sea, al final, por lo menos el libro de inventario sí se lo van a pedir, pero ya costos, si no, son servicios, ¿verdad? Entonces no tiene un costo de ventas.
Les voy a pedir un favor muy grande. Cuando sean algunas consultas que no están vinculadas con el tema, dejémoslas al final para que terminemos la clase y pues les pueda otorgar ahí unos cuantos minutos y así también los chicos pues ya deciden si se quedan o no se quedan. Bueno, entonces voy a hacer aquí. Entonces, ya ustedes, como les mencionaba, entran a autoliquidación y ahí validan la información. También nosotros tenemos otra herramienta que nos otorga la Administración Tributaria, que es la de verificar omisos. ¿Por qué podemos, pues, se va el tema de los omisos? Nosotros ahí vamos a validar si nuestro cliente donde estemos trabajando, pues tiene omisos, ¿verdad? Entonces nos vamos al verificador integrado y ahí nosotros vamos a confirmar si efectivamente colocando el NIT y colocando el régimen en el que está, que eso es opcional, vamos a ver si tiene omisos o no. Si ustedes ahí en la misma página les va a mostrar esta pantalla, si ustedes están al día o más bien de quien estén verificando está al día de todas sus obligaciones fiscales, entonces ya les va a aparecer ahí de que no tienen ningún incumplimiento fiscal. Ahora, con el tema de los omisos es también como parte de un proceso de control interno, digamos. Ustedes pueden solicitar una solvencia fiscal. A veces aquí cuando tienen omisos no les detalla el total de los omisos. Entonces ya ustedes piden la solvencia fiscal y en la solvencia fiscal les va a detallar que todos los omisos que tienen. Y ahora sí, pues solo por validar que no tengamos nada, que de repente, pues aquí ya con esto que dice que no tiene incumplimientos, ya ustedes dicen por hecho de que estén tranquilos. Pero si alguien quiere pedir la solvencia fiscal, la solvencia les va a detallar o más bien va a indicar que ustedes están al día de todas sus obligaciones fiscales. La solvencia fiscal regularmente en donde la utilizamos es cuando hacemos donaciones. Se la pedimos a las entidades a las que les otorgamos la donación y ellos nos tienen que entregar esta solvencia fiscal. ¿Por qué? Porque si yo le hago una donación a una entidad y no está solvente sus obligaciones fiscales y no me da esa solvencia fiscal, para mí esa donación, si estoy en el régimen de actividades lucrativas, en el de utilidades, va a ser un gasto no deducible. Entonces, por eso es súper importante que cuando hagamos una donación nos entreguen la solvencia fiscal. Entonces, siempre una revisión programada para que ustedes puedan ir viendo el tema de la presentación de sus impuestos, es ir viendo que todo registro contable esté correctamente documentado. Si ustedes van viendo esto por medio del cumplimiento de tiempos, ¿verdad? Van a validar que efectivamente, si falta algún documento, estén a tiempo de solicitarlo. El poder evitar ajustes materiales, la mala práctica, si ustedes no revisan la información antes, digamos, del vencimiento o antes del cierre del mes o antes, más bien de cuando termina el año, se ponen hasta ahorita en febrero que están viendo el ISR anual a revisar esto, vamos a tener problema porque entonces los ajustes ya tal vez ya no los vamos a poder aplicar para el 2022, sino que nos va a tocar corregir 2023. Entonces, es muy importante que vayamos viendo los tiempos para evitar estos ajustes materiales. También el revisar la provisión de pagos de impuestos, porque es importante, porque si nosotros sabemos cuánto vamos a pagar, vamos a poder confirmar que efectivamente contemos con el suficiente flujo efectivo para pagar nuestros impuestos y así también cotejar de forma adecuada el tema de qué créditos tengo disponibles. Al final, ya validando qué créditos tengo disponibles, yo puedo disponer y decir, bueno, tales créditos puedo aprovecharlos para el pago de tal impuesto y obviamente entonces mi desembolso va a ser menor. Con el tema de las provisiones, cuando nosotros vamos viendo esta programación adecuada, vamos a poder validar si tenemos provisiones registradas y si estas tienen que ser reversadas en un tiempo oportuno o si vamos a documentarlas. Como les decía al inicio en los ejemplos que vimos de los ajustes, no podemos hacer provisiones para efectos de ISR. Pero también la ley al final para la determinación del impuesto sobre la renta me dice, usted no puede aprovechar gastos que no sean del periodo. Por lo tanto, si por ejemplo, ustedes ahorita, a fin de año del 2022, tienen gastos de teléfono, gastos de luz, gastos de honorarios, de seguridad,
que saben que la factura, aunque el servicio se lo adquirieron en diciembre, la factura va a venir en enero, ese tipo de gastos sí lo pueden provisionar. ¿Por qué? Porque son gastos que son del 2022, aunque la factura venga en 2023, tienen que estar registrados en 2022. Entonces, al hacer este tema de revisar las provisiones, vamos a ver que si de verdad estas provisiones me sirvan para la generación de renta grabada, y al referirnos a generación de renta grabada, es de que me sirvan estos gastos para pagar algún tributo. La validación de periodos, lo que decía al final, que quede en el periodo que corresponde, validar documentos de soporte y que podamos confirmar el monto de la provisión. Ok, ahorita ven ustedes en pantalla un ejemplo de una pequeña provisión. Yo tengo mi gasto de luz, obviamente el tema de la luz no se puede tener el monto exacto, pero ustedes más o menos pueden establecer un monto promedio del gasto que corresponde. Entonces ya ustedes vienen, registran el monto provisionado, o sea, al final el gasto por pago de luz. Voy a dejar reconocer mi gasto en el año que corresponde, y la provisión la dejo entonces en mi cuenta por pagar, con una cuenta de saldo acreedor. Y en el momento que yo recibo mi factura en el año 2023, yo reverso la provisión. Entonces ya reconozco obviamente reverso la provisión. Hasta en ese momento que yo ya tengo la factura, puedo reconocer mi IVA crédito, y pues ya lo registro contra caja y bancos, o si pues se va a negociar, si tenemos plazo para pagar, ¿verdad? Entonces se va contra proveedores. Pero por eso también este tema de poder planificar y programar los pagos de los impuestos nos sirve para ir validando este tema también de las provisiones. Y cuando nos referíamos a tema de evitar ajustes materiales, es porque vamos a poder corregir este tema de provisiones o algunos registros en el periodo fiscal adecuado. Por lo que mencionábamos, se nos puede cruzar un año con otro, el poder ver cuál es el impacto de estos ajustes y el poder soportarlo y justificarlo de forma adecuada. Entonces aquí ya es como un pequeño resumen de cómo vamos a verlo, cómo lo podemos programar. Entonces tenemos que programar nuestras revisiones. Es muy importante también que nosotros podamos ver el tema de cierres preliminares. O sea, al final, si ustedes se proponen hacer cierres parciales durante el año, van a lograr que cuando llegue la presentación de los impuestos a fin de año sean lo más exacto posibles. Hacer cálculos preliminares, ¿verdad? Esto les va a ayudar entonces a la determinación de llegar a un saldo más ajustado a la realidad. En la revisión de créditos, que era lo que comentábamos, y ver este tema de las provisiones. Con el tema del flujo efectivo, ¿por qué es importante que lo consideremos? Porque si nosotros revisamos nuestros impuestos de forma adecuada y oportuna, vamos a poder confirmar si efectivamente tenemos el dinero para pagar el impuesto que nos toca. ¿Qué sucede si no lo tenemos? Entonces aquí, si hacemos una programación y vemos, bueno, miren, para finales de diciembre, ¿qué hay? Hay pago de aguinaldos. Significa que nuestro flujo de efectivo pues nos va a disminuir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evaluar el tema, si podemos cobrarle a algunos clientes, o ver qué clientes sabemos que para diciembre fijo nos pagan. Entonces, ir programando también esos cobros, y con el objetivo de ustedes tener el suficiente ingreso para poder hacer el pago de sus impuestos. Y si no, pues también tenemos la oportunidad de negociar con la administración tributaria el tema de convenios de pago. Estos convenios de pago, pues es decirle, señores SAT, discúlpeme, yo no puedo pagar, por favor, negociemos el poderle pagar por pagos, ¿verdad? Entonces ya digamos un impuesto a la renta que vence ahorita el 31 de marzo, viene la SAT y les va a poder dar la oportunidad de tal vez hacerlo en 3 pagos, en 6, creo que si no mal me recuerdo, creo que tienen hasta la oportunidad de pedir 18 cuotas, o sea, que ustedes lo puedan pagar en año y medio. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir viendo el poder evaluar el flujo efectivo. Y pues con los créditos fiscales, ¿qué tenemos que ver? Que efectivamente cuenten con su respectiva documentación de soporte, confirmar que no estén prescritos. Los créditos fiscales prescriben dependiendo cómo esta es la compensación o la acreditación más bien. Entonces tiene un periodo de prescripción. Evaluar también el tema de los métodos de acreditamiento para ver si efectivamente es el crédito que vamos a aprovechar está en el método de acreditamiento que corresponda, y poder proyectar también nuestros créditos, ¿verdad? Que esto nos serviría para un tema de una planificación fiscal. Entonces, esto sería la clase de hoy.
Ahorita les comparto la asistencia y no sé si alguien tiene alguna duda. Licenciada, Miren, buenas noches. sí, Perdone la consulta. ¿Cuál es el tiempo para prescripción del crédito fiscal? ok. Primero, ¿de qué crédito? Hablaba usted de que hay algunos créditos que prescriben. Va. Eh, Si es en general, digamos, un crédito de IVA, mi IVA crédito que yo estoy reportando en mi declaración, ese no tiene prescripción. Tiene prescripción si yo lo quiero lo devuelvan, que va a ser de 4 años. Un crédito, por ejemplo, de ISO, si usted está en el método A, tiene hasta 3 años para poderlo acreditar y de lo contrario, este se vuelve gasto. Y respecto a, digamos, si usted tiene algún tema de algún impuesto que haya pagado en exceso o indebido, tiene exactamente 4 años para poder pedir su devolución. Gracias, licenciada, muy amable. Con gusto. Dani, Licenciada, buenas noches. Una pregunta, ¿el tema del ISO también se puede hacer en pagos? también se puede pedir convenio de ISO. Ahí, pues, con el tema de los convenios de ISO, anteriormente la SAT no permitía, digamos, de que usted siguiera aprovechando como crédito el ISO, pero ya cambiaron de criterio y ahorita si usted, pues, solicita por medio de convenio el ISO, puede seguirlo aprovechando como un crédito fiscal. Gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen alguna consulta, bueno, no sé si hay compañeritos nuevos. Mi nombre es Sharon Martínez. Creo que ahí les aparece Ever Nicolás, que es el nombre del licenciado, que el otro licenciado que me está ayudando, bueno, que trabaja, estamos juntos en esta clase. Em, Al final, por temas de la configuración que tenemos con la Facultad de Ingeniería, pues solo podemos ingresar con el usuario de Ever, entonces por eso es de que les aparece ahí el nombre de él. Pero mi nombre es Sharon Martínez y mucho gusto para quienes no estuvieron conmigo hace 15 días. Ahorita les comparto el link de asistencia para que ustedes puedan registrarla. Ahorita se los comparto y miren, les iba a comentar. Nosotros con Ever dejamos la asistencia, las respuestas más bien libres, porque no las hacemos así opcional a que usted elija cuál es la respuesta, porque entonces ahí obviamente fijo tiene que estar la respuesta correcta para poder calificar. Dejamos abierto la respuesta con el objetivo de que nosotros podamos ver qué fue lo que usted entendió de la clase para evaluar si prestó atención o no, o por lo menos de que sí, eh, intente explicar con sus propias palabras los temas que estamos consultando. Vi por lo menos hace 15 días que algunos vinieron y solo pusieron no aplica o me pusieron el título, digamos, de la misma pregunta. Entonces esas preguntas están malas y entonces esas les bajan puntos. Entonces traten de con sus propias palabras. Nosotros no estamos así como que la respuesta fijo es esa, sino que no, que lo que queremos es de que hagan el esfuerzo de por lo menos tratar de explicar lo que interpretaron de la clase y con eso ustedes se ganaron sus puntos. No se van a atormentar de que no me recuerdo cuál es la base legal, porque nosotros no preguntamos, dígame cuál es la base legal que diga que corresponda a esto, ¿no? Porque eh, obviamente, como les comenté el primer día, sé que no todos los que están aquí son contadores, auditores o abogados que tengan experiencia con tema de impuestos, sino que hay personas que están totalmente ajenos a estas carreras o están apenas estudiando, entrando a la universidad. Entonces sí les pido de que hagan el esfuerzo de poder interpretar o poder decirse, quedar con sus propias palabras lo que ustedes entendieron de la clase. ¿Me confirman cuando ya puedan ustedes visualizar el link?
Y entonces que tengan una excelente noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.